Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer todos los comentarios que quieran. Les quiero comentar, Ina, Marco, que después de Macondo inicia un nuevo programa también en Caras y Caretas TV en el día de hoy, a cargo de Gasto Dufour, de Camila y de Van Rugnis. A todos los que estén viéndonos acá, bueno, después si quieren se quedan y ven en Caras y Caretas TV un nuevo programa que arranca hoy con política, entretenimiento, quizá una mirada más de cuestiones del Uruguay, pero son personas que tienen pensamiento de todas las cosas que pasan en el mundo. Bueno, vamos con esto de México, la visita de Isabel Díaz Ayuso a México y el escándalo, la polémica, todo lo que ha generado con esa reivindicación. La verdad son desfachatados. Yo lo voy a hacer un pequeño, prólogo mínimo para que Ina y Marco, que han estado ahí, que están siguiendo todo esto en tiempo como real y muy próximo, lo puedan desarrollar. Pero es como desfachatado lo de Isabel Díaz Ayuso de ir a reivindicar a Hernán Cortés, la conquista, la toma de Tenochtitlán, justo en un momento, y ustedes me dirán si es una coincidencia o es básicamente el propósito, entre otras cosas, en que por primera vez había ido un presidente de México en años, a España, cuando fue el otro día Claudia Sheinbaum. Había claramente una suerte de sintonía entre Sheinbaum y Pedro Sánchez, incluso hicieron un comunicado conjunto por Cuba, participaron de la cumbre en Barcelona del Movimiento Global Progresista, de la cumbre de Democracia Siempre. Ahora que aparece toda una suerte de distensión, de afloje, aquella tensión que ya venía años atrás, aparece Isabel Díaz Ayuso en México, reivindica a Hernán Cortés, reivindica la conquista, hace todo eso que es como indignante, ¿no? Y bueno, Sheinbaum responde también, ¿no? Responde y la pone en su lugar. Pero bueno, ¿cómo analizamos esto y cómo lo inscribimos en los que venimos charlando de este intento también de ir por México que tiene la derecha? Para mí encabezada por Donald Trump, pero de la que todos estos son satélites, ¿no? ¿Cómo miramos esto? Adelante, Marco. Ah, silencio total. Bueno, no, yo creo, primero digamos, hay como dos como cosas llamativas. Primero, venir en este 2026 a reivindicar así a Hernán Cortés a México, bueno, es llamativo, digamos, ¿no? Pero a su manera le funcionó a Díaz Ayuso porque hizo que se hablara de ella, digamos, si no hubiera sido bastante intrascendente esta vez su visita. Es un poco el manual de la provocación. Si yo voy y digo una barbaridad, como que hubo 500 años de amor y que acá se llaman con apellidos españoles por amor y hablan español por amor y casi que hay que agradecerlo, está obvio que va a generar una polémica, que va a llegar hasta la presidenta en la mañanera y en ese sentido, digamos, logró su objetivo de no pasar desapercibida. Creo que lo peor era la intrascendencia, ¿no? Después, creo que ellos compiten a ver quién está más a la derecha con Vox, ¿no? ¿Se acuerdan la foto de Santiago Abascal con el casquito de Hernán Cortés? Bueno, hay una suerte de correrse por derecha permanentemente y a su vez me parece una suerte como de no sé, hispanismo, españolismo, medio como rancio, que está como regresando un poco como en la onda somos España, fuimos un imperio, si fuera los migrantes y vayamos a abrazar a las ex colonias a explicarles que nos deben las gracias de existir, digamos, ¿no? Como, ¿qué es lo que decían? O sea, ustedes son gracias a nosotros, va a ser una cosa que es como, pero señores, no te digo que encontremos un punto de equilibrio, pero tampoco sean tan brutos, digamos. Entonces eso, y después, acá la que la recibió es un poco su proyección, digamos, ¿no? Me muestro como una figura internacional, recibo, me saco foto, medio patético todo en el fondo, ¿no? En una obra de teatro con un tipo que es un cavernícola, que dice, sin Cortés ustedes no existirían, o sea, unas cosas que decís. Y lo que decía Ina, te paso la palabra, no sé cuánto suma internamente eso. A mí me da la impresión que no mucho. Todo, además el día antes de la batalla de Puebla, que es como un hecho nacionalista full, es un patético. Ojalá no funcione. Mira, patético y el final de todo esto es patético porque en la gira de Ayuso se planteó
que iba a llevarse a cabo durante más de una semana. No sé si se planeaba durante 10 días, pero ahora acaba de salir una noticia de que ya la terminó y que se fue a la Riviera Maya. Y es como, bueno, no sé si hay un Four Seasons en Riviera Maya o qué pasa ahí, pero es como haberme avisado desde el inicio y no, nadie habría armado, ¿no? Semejante despliegue. Yo creo que está todo bastante dicho en estos vídeos que se están volviendo viral a pesar de que su equipo esté planteando que ha habido una agenda y unos discursos y participación en el coloquio, no sé qué. Pero yo creo que con esos vídeos que se están viralizando en TikTok, en Instagram y en X de mexicanos que la repudian en el aeropuerto, la enfrentan y dicen que México se escribe con X porque uno de los primeros mensajes en Twitter que mandó era México escrito con J, que le tenga respeto. Luego hubo el despliegue de una representante de Morena en una de estas charlas en las que participó Ayuso. Hay gente recibiéndola mal mientras ella entra a dar sus discursos. Entonces, efectivamente, Ayuso puede tener su agenda personal para ir a México a hacer todo este paripé y a someterse a ese repudio del pueblo mexicano que estamos viendo. Y la agenda interna es un poco, pues eso, colocarse más a la derecha de Vox y pues llevar ese nacionalismo español a la exaltación más absoluta con esa etiqueta de iberosfera que no es una cooperación de países hispanohablantes, sino una falsa cooperación que coloca a España en el medio, ¿no? En el medio de todo y a Latinoamérica en un lugar bastante subordinado, en un lugar de colonia, básicamente. Eso es una cosa. Ayuso puede tener su agenda interna, joderle un poco también al PSOE que está en ese camino de recuperación de las relaciones con México después de estos años de enfriamiento, que también es un enfriamiento bastante exagerado porque en términos económicos nunca se produjo. Hubo el mismo intercambio comercial, el mismo nivel de inversión y el Banco BBVA y Santander operando básicamente como siempre. Pero bueno, a nivel político ha habido un encuentro bilateral entre Claudia Sheinbaum, Pedro Sánchez, la visita y todo lo demás, y va esta señora y organiza esa agenda paralela. Eso todo viene de cara a la situación política española interna. ¿Qué es lo que gana la derecha mexicana? ¿Cómo se puede ser, y discúlpeme, tan estúpido para en estos momentos, y efectivamente lo que decía Marco, ¿no? Como el 5 de mayo, ¿cuándo se reunieron? El 4 de mayo, como a un día de la batalla en la que México venció y echó a los franceses, reivindicar la colonia. Decir que no hubo ni buenos ni malos, equiparar al colonizador y ponerlo a nivel del colonizado. ¿Qué es lo que está ganando a nivel interno? Porque a mí me parece que solo le está restando Rojo de la Vega, Salinas Pliego y todo este séquito que acompañó a Ayuso. ¿Qué ganas? ¿Votantes en el barrio de Polanco? ¿Qué es lo que ganas? ¿Cómo pretendes ser, si la idea es ser gobernadora de la Ciudad de México? eh, no te lo, no lo ganas solo con los votos de Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc y esta otra alcaldía a la que le pertenece el barrio de Polanco, que a ver, que si los seguidores me recuerdan cómo se llama, no sé, Marcos, si tú lo sabes. ¿Cuál es el cálculo real? ¿Es recibir financiamiento de cara a esas derechas transnacionales? Porque yo no veo que en México eso dé ningún voto, de verdad, ni en la calle, ni en los medios, en ningún lado, incluso No, entre la derecha. ibas a decir algo, Leandro. No, yo tampoco. Sí, la verdad que lo que creo que hay un reflejo de la derecha
hay un reflejo de subordinación. No sé si habrán notado o si comparten, pero me parece que en nuestros países, me refiero a los países de América Latina, la derecha tiene en este momento una cierta vocación colonial exacerbada, porque ha habido momentos de derechas más nacionalistas. Entonces tiene eso de vocación de colonia, no sé si no se lo robé a Marco una vez que lo dijo acá. Pero Cristina. Pero en Argentina de la pueden Cristina es. tener y ha ganado la presidencia esa derecha. En Ecuador esa derecha ha ganado la presidencia. En México quien gobierna es justo un proyecto que se opone a esto y ha ganado con los 38 millones de votos récord. Entonces, ¿cuál es el cálculo en México? No, A mí me no, parece que México es hoy no, es un caso diferente. hoy no, pero ojo, porque hay poderes imperiales, por ejemplo, actuando contra México. Hoy estaba, o ayer, leía declaraciones del fiscal, no el fiscal, sino el vicefiscal de los Estados Unidos diciendo va a haber nuevas órdenes contra políticos mexicanos. ¿Viste? Como estas 10 que hubo en la que estaba el gobernador de Sinaloa. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que una estrategia como esa llevada adelante por Estados Unidos, no ahora, no es solo esta semana, sino de manera sostenida, quién sabe cuánto tiempo, no va construyendo, edificando, fortaleciendo una base que es proimperial en una parte de la población? Mirá que lo hicieron en Argentina. A veces cosas que te parece que no tienen ningún tipo de vuelo sostenido y financiado durante un montón de tiempo empieza a tenerlo. Lo que sí me parece que es un elemento claro es hoy están en las malas. La derecha mexicana no tiene nada que hacer contra Claudia Sheinbaum y contra Morena, pero su vocación de subordinación, su intención de subordinarse a los poderes imperiales, como ya hizo la derecha colombiana, la derecha venezolana, la derecha, los gusanos cubanos, la derecha de un montón de estos países, es porque básicamente en esa línea demarcatoria entre nación e imperio ellos están del lado del imperio, y por más que en ese momento quede antipático en términos electorales, o que yo creo que están haciendo una estrategia como de más largo vuelo, no sé, creo que un poco eso que estábamos hablando hace un rato, la doctrina Don Rowe es una doctrina anexionista. Y estos tipos ya se están prestando para ser los instrumentos de la anexión. Y en el caso mexicano además funciona esta cosa con España, porque es una tensión que tiene 500 años porque es realmente una cosa provocativa que Isabel Díaz Ayuso vaya a hacer este discurso en México. Tuvo suerte de que no le cayeran, pero más violentamente, ¿no? Porque es impresionante. Reivindicar la toma de Tenochtitlán, la masacre del pueblo azteca, del pueblo mexica. Es un pueblo no solo originario, sino presente en México. Una de las lenguas más habladas justamente en México, el náhuatl, ¿verdad? O sea, es tirarse contra la población originaria de México, que además es probablemente mayoritaria en términos étnicos y hasta en términos culturales, después de la propia masacre. Entonces, es impactante lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, pero es que es impactante, de que uno no se lo imagina, no lo imagino en otros países. Artigas, viste que Artigas decía hay malos europeos y peores americanos. Te digo, claro, que vaya Ayuso a hacer eso, pero que alguien le aplauda al lado. Efectivamente. Es como desconcertante, digamos. Ahora, ¿te acordás cuando Macri Sí, lo de Macri, cuando ¿te se le cayó la acordás, bandera? ¿te acordás, Marco, cuando Macri en una de estas fechas patrias pidió disculpas Ante el a rey. los reyes de España por haberse independizado? No, tengo que pedirle disculpas porque la angustia que son tenían así. los que firmaron la independencia. No, a ver. Ahí está. Dio un discurso Claudia el 5 por la batalla de Puebla,
que para mí está bien, o sea, todo esto es siempre y cuando el país funcione bien, ¿no? O sea, el campo de lo narrativo, discursivo y la batalla de las ideas sobre una situación que está más o menos bien. Tal vez en variables de seguridad sí hay como dificultades. Pero planteo este clivaje nacional-antinacional muy claro, digamos, ¿no? Que la derecha te lo sirve en bandeja, digamos. O sea, te regalan la bandera de lo nacional, te la regala Rojo de la Vega recibiendo a la, no sé, neoimperial Díaz Ayuso, te la regala a la senadora que va a Estados Unidos a pedir la intervención, te la regala la gobernadora de Chihuahua que hizo una operación encubierta con la CIA. O sea, sí es cierto que a vos te permite moldear un terreno de lo nacional versus, no sé, cada quien después le pone como quiere, lo antinacional, lo antipatria, lo proimperial, que para mí en un país como México tiene peso, insisto, siempre y cuando las cosas vayan bien. Porque esta es un poco una historia de haber hecho frente a tres imperios. Y hay un sedimento de lo nacional, a veces más simbólica, pero muy potente. O sea, este es el país del grito de la independencia, el 16 de septiembre, donde se junta todo el zócalo a escuchar a una persona gritar literalmente el nombre de quienes fueron los que hicieron posible la independencia, lo que vino después. Yo creo que ahí la derecha tiene una torpeza muy importante y efectivamente no creo que tenga un gran calado más allá de los sectores muy pro-estadounidense o no sé, una especie de rancios pro-España. Para mí ahí, digamos, Morena al gobierno se le da le regalás la bandera, ¿viste? Que parece un error político de la oposición que yo no sé por qué lo leen así. Pero lo que más debería hacer la oposición es disputar el sentido nacional. O sea, Bolsonaro hacía sus marchas con la camiseta de Brasil, digamos. A nadie se le ocurre regalar lo nacional a tu adversario. Pero bueno, evidentemente acá la derecha, por desesperación, por incapacidad, por bruteza analítica o lo que fuera, le permite al gobierno decir yo soy lo nacional. Y la verdad, ¿viste? Tiene con qué el gobierno decir eso. Ahora, todo esto se da en el marco de lo otro, que es más preocupante que Ayuso, y el campo discursivo, que es el nivel de operación de Estados Unidos en México, que dio luz verde, como que ya listo, empezó, digamos. Te operaron Chihuahua con la CIA, te fueron a Sinaloa a reventar ahí el hormiguero diciendo que estos 10 tipos los quiero extraditados, están sacando el documento de lucha contra las drogas. Para mí empezó, por lo menos eso es lo que uno ve reflejado y jodido, porque el gobierno extraditó el año pasado creo que 60 o 90 personas, que son 60 o 90 personas que van a abonar al expediente con la ley del arrepentido. Entonces, Ayuso es como lo más sencillo en un punto. Yo creo que la decisión de Estados Unidos, que no sé si Ayuso forma parte de ese cálculo o no, honestamente lo desconozco, para mí ya empezó, digamos, ¿no? Y se va a dar de una forma ¿Forma muy parte difícil. o está apostando, ¿no? A formar parte? Porque ahí también está metido Salinas Pliego y la Fundación Internacional para la Libertad, que es esa organización que está vinculada a Salinas Pliego y que es la que articula todas esas derechas latinoamericanas, derechas iberoamericanas, ¿no? En torno, pues, a esta doctrina Don Roe y doctrina de seguridad nacional y de subordinación a Estados Unidos. Y estaba bien que Marco mencionaba esta Estrategia Nacional de Control de Drogas, que ya no nos queda tiempo para hablar, pero es un documento que salió recién y en el que dicen abiertamente que la era de la contención pasiva de los cárteles de drogas se terminó y que pase lo que pase, van a luchar con las herramientas que tengan a su disposición y que consideren necesario. Y México ahí está en el epicentro de todo eso, porque recordemos que Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación están catalogados como organizaciones terroristas. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Que se acabó la era de contención pasiva. La contención pasiva era los agentes de la CIA disfrazados de civiles operando en el estado de Chihuahua y ahora nos empezarán a bombardear tal y como lo han estado haciendo en el Caribe. ¿O qué es lo que viene a decir eso? De todas maneras, totalmente de acuerdo con Marco de que la operación empezó y que se viene una embestida brutal.
Y sí, Ayuso pinta muy poco, pero es un elemento más dentro de toda esta lógica en la que tienes al hegemón, al agresor y a los operadores eh, iberoamericanos o operadores locales como Rojo de la Vega, Lili Telles, la gobernadora de Chihuahua o Salinas Pliego pidiéndolo a gritos, ¿no? Una cosa más antes de irnos, porque ya sé que ya se nos terminó el tiempo, eh, y que no creo que debamos perder de vista, es que también, o sea, Ayuso juega esto, que es un factor también en la política doméstica española, más allá de lo que impacta en México. A mí esto también me parece importante, esta compensación, no sé, porque no lo mencionamos, yo creo que hace unos días, recuerdan, estuvo Claudia allá en España, con Pedro Sánchez, toda esta declaración, todo este congreso de movilización global progresista, democracia siempre, ese pronunciamiento que hacen juntos por el tema de Cuba. Para mí fue muy fuerte todo el simbolismo entre, sobre todo eso que hizo Claudia con, con Pedro Sánchez y con Lula. ¿Sí? También un poco con Petro y con Yamandu Orsi, pero sobre todo ellos tres. Y son muchas las gestualidades que está llevando adelante Pedro Sánchez en los últimos días o en las últimas semanas, ¿verdad? No sé cómo la observan ustedes, gestualidades hacia la izquierda, y ahí hay una componente electoral, hay un componente político, hay un componente de enfrentamiento de ese orden, que, que bueno, creo que no escapa a lo que Ayuso está, las cartas que está jugando Ayuso también dan siendo una marca personal a ese tipo de alianzas que se van generando. No sé, de repente es, Sí, 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 totalmente. Sí, el no sé, actuar de Ayuso se inscribe completamente dentro de la agenda que tiene ella dentro de España, y que es la agenda de emerger como la alternativa desde la derecha, la ultraderecha, a la alternativa política, ¿no? Es como la figura. Está a la derecha de Vox y es la figura más importante actualmente de la extrema derecha española. Entonces, todo lo que suponga llevarle la contraria al PSOE es bienvenido, y todo lo que suponga ensalzar ese nacionalismo español que propaga aquí también. Entonces, claramente, de hecho, los medios en España no están enfocándose en el insulto que supone eso, ¿no? Para México, ir a reivindicar a Hernán Cortés ahí, sino se están enfocando precisamente en lo que supone eso para España, que está restableciendo sus relaciones con México. Y para España, México es un país importante en términos de ganancia, en términos de inversión, en términos de intercambio. Eh, y claro, está poniéndole palos haciendo en las un ruedas al paralelismo gobierno actual y a sus esfuerzos. haciendo un paralelismo que no es justo, cuando el otro día, no, hace unos meses, ¿se acuerdan? En la Asamblea General de la ONU, allá en Nueva York, Petro en la calle hizo aquel acto, ¿se acuerdan? Que le dijo a los Sí, militares estadounidenses por que el no que le quitaron participaran la del visa. genocidio. Sí, bueno, ¿cómo impactó eso en Colombia? Miren la imagen que tiene, no es solo por eso, pero eso Petro logró hacer, sacó un rédito político también de esas. Yo voy a la cara ahí en el medio de la calle, en el imperio, les canto las 40. Buscará Ayuso también algo así, pero de los sectores, obviamente, de ultraderecha, de la derecha española. Bueno, voy a México y les reivindico el genocidio de Hernán Cortés. Que tiene una presencia en esa onda México. Acordate que en España hay toda esa gente que considera que hay una leyenda negra que se ha batido sobre España durante Claro, es muchos que eso años. puede calar Para, entre sectores que podríamos interpretar como sectores de izquierda, que no son de izquierda, o sea, que pueden tener lecturas geopolíticas muy cercanas
a la izquierda latinoamericana, pero luego son imperialistas españoles, son profundamente imperiales y que tienen esa Los lectura de la leyenda rojipardos. negra, de que el imperio británico era mucho peor y que esto es, era lo que vendió el imperio británico para blanquearse a sí mismo y demás, y todo lo demás. Pero bueno, eh, son temas que dan para otro par de horas de conversación. Tenemos que ir cerrando y para vernos el jueves que viene, ¿no?